Mac, bienvenido, qué gusto verte y gracias por aceptar la invitación para hablar un rato. Ay, mi querida Margarita, ah, sabes que te quiero mucho Ay, Mac, muchas gracias, es mutuo. y me siento honrado realmente de que hayas pensado en mí y que me invites a platicar dentro de tu programa y pues el poder a lo mejor añadir un poquito de valor Claro. a esta gran labor que tú haces para ayudar a la gente a ser más sana, más humana y más feliz. Ay. Bueno, cuando te presentaba contabas sobre toda la experiencia que tú tienes en el mundo de los negocios, en la capacitación. Cuéntanos, hoy en día, ¿cómo defines lo que haces? Si alguien te conoce por primera vez en una reunión y te pregunta, ¿usted a qué se dedica? ¿Tú qué respondes, Mac? Les digo que soy formador de grandes seres humanos. Wow. Creo que ahí es a donde finalmente he aterrizado, ¿no? Uh, en otra época decía que era aspirante a ser humano, creo que ya ¿Ya? sobrepasé eh, eh, esa, esa etapa Ajá. y eh, me he sobrepuesto al síndrome del impostor Mm. y, ¿Lo y tuviste alguna vez? claro, creo que todo el mundo lo tenemos, Sí, ¿no? pero... Ujú, Sí, sí, lo cubría bastante bien, ujú, pero en el fondo creo que todos tenemos un poco ese síndrome del ujú. impostor y hoy en día en la sociedad moderna, todavía más, hay tanta necesidad de tratar de lucir. Ujú. Y en el fondo, cuando uno trata de lucir más que ser, Mm. cuando uno trata de cubrir su vulnerabilidad, pues entonces efectivamente hay este sentimiento. Y entonces he pasado estos últimos años por unos procesos intensos de, yo diría, de, de honestidad, de enfrentar la vida desde un ámbito de vulnerabilidad Mm. y al encontrar a través de la vulnerabilidad, pues el ser invulnerable, porque el síndrome del impostor viene cuando uno quiere aparentar algo que va de acuerdo a una serie de normas que no necesariamente forman parte de su esencia más profunda. Y Ujú, entonces he, he entrado en eso y pues fíjate, saqué un blog, ujú. tenía mi blog quincenal y luego dije, voy a escribir un blog la otra semana en la cual pongo lo que estoy leyendo, Ujú. gente hermosa que estoy encontrando y coleccionando en mi vida y Mm. mi lucha diaria. Ay, qué Y, y, bonito. y cuando empecé con la parte de lucha diaria, muchas personas me decían, oye, pues, qué gruesos estás, ¿no? Yo no me permito uh, ser tan honesta, tan honesto con las cosas que estoy viviendo. Ujú. Y, y yo creo que si más gente éramos más abiertos, más transparentes, más vulnerables, encontraríamos que todo el mundo tiene unas luchas tremendas en sus vidas. Ujú. Y que precisamente son esas luchas que nos hacen humanos y que es la verdadera belleza del ser humano. Entonces, Wow, wow. a una pregunta corta, una respuesta larga. No, no, no tanto larga, sino profunda. Sentí que te echaste un clavado, nada de small talk, nada de, sino directo, algo muy profundo. Y se conecta esto con tu manera, dices que parte de lo que haces es formar grandes seres humanos. ¿Esta filosofía o esto que nos estás compartiendo es parte de lo que tú trabajas con los grupos, con las Claro, empresas? Ajá. sí, sí, entonces, uh, por ejemplo,
ahorita vengo de una sesión Ujú. con un cliente, entonces trabajo mucho con directores generales. Sí. ¿Y eso es como coaching o mentoría Sí, lo que haces con eh, ellos? tengo programas y tengo coaching uno a uno. Ok. No- Normalmente arranco a través de un coaching uno a uno, Ujú. en el cual ayudo al director o la directora a, a conectar consigo mismo. Ok. Porque es impresionante cómo la gente no se conoce. Digo, Ujú. aquí I'm preaching to the choir, No, ¿no? no, te quiero preguntar sobre eso, pero dime más. Ujú. Sí, pero arranco normalmente con ayudar a la gente a entender cómo funciona la mente Ujú. y por qué gente inteligente a veces actuamos en una forma tan tonta. ¿Por qué nos saboteamos? Y entonces nos metemos a eso, a realmente a entender esa parte de por qué enfrento la vida de una forma determinada Ujú. y por qué dentro de mi palestra de opciones es tan corta. Ujú. Sigo insistiendo con una misma forma de solucionar las cosas, ¿no? Y a lo mejor es que soy una persona hiperservidora, que quiero a través de ayudar a los demás, pensar que cuando yo necesito algo la gente me va a ayudar, en vez de entender que la verdadera sabiduría está en dar y exigir Ujú. en reciprocidad, ¿no? O soy una persona hipertriunfadora y todo tiene que ver con el próximo gran logro. Y no entiendo que esa actitud hace muchas veces que veo yo a las personas como cosas y no Mm. como seres humanos, y eso Ujú. mina mi Ujú. capacidad de un éxito profundo y la construcción de equipos de alto desempeño que comparten una visión y una misión conmigo, ¿no? Entonces, Ujú. me meto en entender un poquito a la persona, Ujú. les doy herramientas para poder empezar a generar nuevas redes neuronales, porque finalmente todo tiene que ver con hábitos. Primero definimos nuestros hábitos y después nuestros hábitos nos definen. Y finalmente ya con la transmutación de lo que antes yo veía como un problema, ahora verlo como una oportunidad. Mm. Y entender que la vida es un regalo Mm. y que solo tenemos control sobre dos cosas, lo que pienso y lo que ya yo hago, Ujú. y ayudarles a pensar en cómo transformo esto en un regalo que el precio que hoy yo estoy pagando por esta experiencia lo voy a capitalizar mucho más en el futuro, o cómo esto me fortalece o incluso cómo le da un propósito a mi vida. Qué bonito. Dijiste muchas cosas que me interesan. Una, dices que ayudas a las personas a conocerse y a conectarse. Yo últimamente me pregunto mucho sobre esto, porque ¿qué podemos hacer para conocernos? Si te dicen, conócete, ¿cómo te conoces? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿O cuáles son algunas vías para el autoconocimiento en tu experiencia? Todo empieza con la vulnerabilidad, Ujú. con el enfrentar aquello que más miedo me da a enfrentar. Es un poco uh, el viaje del héroe Mm. de Richard Campbell, ¿no? Que se puso a estudiar toda la gran mitología de la humanidad y se dio cuenta que toda la gente sobresaliente pues han pasado por un proceso muy similar. Son llamados a la grandeza y no quieren ir. Luego conocen a su mentora o su mentor
y se sumergen dentro de este mundo que finalmente los lleva a lo que se puede llamar la noche oscura del alma o a la cueva, ¿no? Y si lo vemos pues con Buda y con Krista y con pues todos los grandes seres humanos que admiramos, un Nelson Mandela, por ejemplo, su noche oscura estuvo en la cárcel, ¿no? O Viktor Frankl en un campo de concentración. Es esa prueba de quién soy y enfrentar mis demonios que después me permite regresar al mundo habitual con el regalo de esa grandeza. Pero la persona que piensa que es un trabajo sencillo o agradable, no lo es. No lo es porque es un poco como el deportista, que es eso llevando el músculo a donde revienta un poco para después poder crecer y ser más fuerte. Pues es lo que nos exige la vida. Y entonces es eso, es partir de una visión de algo más grande que uno mismo y que estamos aquí para servirnos, y trascender y desaprender mucho de los prejuicios que tenemos. Yo, por ejemplo, hace 15 días pasé una semana en Jamaica. Fui contratado fui contratado por el gobierno para ayudarles con un programa de grandeza humana, precisamente. Okay. Y el que más aprendió fui yo. ¿Por qué? Porque mi historia familiar es una historia que yo crecí con ciertos prejuicios, ciertas cosmovisiones, que pues yo nunca había convivido con una sociedad de afrocaribeños, ¿no? Y de pronto al encontrar en ellas y en ellos un grupo de gente tenaz, inteligente, echada para adelante, fue un regalo de vida maravilloso. Y un poco el entender de a dónde vienen las guerras, porque ahorita, por ejemplo, vemos la guerra entre Israel y Palestina. Y el grave problema de ver a los seres humanos, no como seres humanos, sino como cosas. Cosas para temer, odiar e incluso desear destruir. Y es a través del conocimiento profundo del ser humano que nace el amor. Y a través de convivir con personas diferentes a nosotros, surge un regalo de vida extraordinario. Entonces, aunque me contrataron a mí para enseñar, el que más aprendió fui yo. Y he hecho amistades que seguramente durarán toda mi vida y soy más grande y más rico por este regalo de vida. Entonces, sí. Dices que era un programa sobre grandeza y desde el principio quería preguntarte, porque a mí me encanta tu lema, que es descubre tu grandeza, ¿no? Sí. Y te quería preguntar más sobre esta noción de la grandeza humana y cómo llegaste, bueno, tú además eres buenísimo como mercadólogo, ¿cómo llegaste a esa definición de lo que la gente puede obtener al trabajar contigo, este descubrir la grandeza de uno? Pues tú sabes un poco mi historia, que antes yo era ejecutivo y luego conozco a mi mentor. No lo digas de pasadita, porque tuviste una carrera muy, muy impresionante. Cuéntanos un poquito más.
pues fui de esos ejecutivos de la vieja guardia. Era un jefe, mas no era un líder. Practicaba toda la parte de motivación extrínseca, mas no intrínseca. Manejaba cuestiones de poder y las emociones eran algo que era prohibido dentro del mundo empresarial. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. ¿Qué diferencia hay entre jefe y líder y entre motivación intrínseca y extrínseca? El jefe es el que le otorgan el poder. El líder es aquel que inspira y lo siguen por sus valores y visión. ¿Okay? Entonces, son dos diferentes lugares. El jefe da órdenes y critica. El líder inspira, motiva, reta y guía. Son mundos diferentes. Okay. ¿Y de las recompensas o motivaciones intrínsecas y extrínsecas? Mira, y esto me lleva un poco también de regreso al marketing. Okay. ¿No? El ser humano aprende en forma lógica, pero decide en forma emocional. Entonces, lo extrínseco es poder, dinero, posición, ¿no? Afuera. Intrínseco es propósito, misión, felicidad, amor, trascendencia. Y entonces sí, como jefe, toda la parte extrínseca de el palo y la zanahoria, pues funciona. Pero cuando lo mezclas con la parte de una visión compartida, de un sentido de propósito, de salud, bienestar y felicidad, entonces tienes a un ser humano completo. Y logras cosas que lo extrínseco nunca logrará. Porque lo extrínseco hace que la gente haga lo mínimo indispensable para no ser sancionados. Okay. Lo intrínseco le da sentido a la vida. Okay. Perdón, te desvié con mi pregunta y nos estabas contando un poco tu recorrido de ser un líder. ¿Qué palabra usaste? ¿De esa época o tradicional? No me acuerdo qué palabra usaste. Un líder a la antigüita. A la ¿no? antigua, ok. ¿Y qué De pasó? lo que enseñaban en business school, ¿no? Yo, al pie de la letra, ¿no? Lo hacía y crecí. Era el rising star, ¿no? Okay. Me adoraban. El consejo, pero los que trabajaban para mí me temían, ¿no? Entonces, porque pues, era una persona que pues mis mismos temores, cuando algo me daba miedo, respondía con enojo, ¿no? Entonces, y no es hasta que uno supera sus miedos que llega a ser un ser humano. Si es guiado por sus miedos, es un reptil. Wow. Okay. Oye, perdón, ¿tú estudiaste negocios? O sea, ¿cómo llegaste del mundo al mundo del marketing y después al mundo del liderazgo? Mira, empecé la vida como artista, ¿De qué ¿no? tipo? Actor, coreógrafo, poeta, ¿no? No sabía esa parte. Sí. Okay.
medio la escondí en el mundo de los negocios. Ok. Y luego me di cuenta pues, que finalmente hay que estar muy orgullosos de todo lo que hemos hecho, porque gracias a ellos somos como somos. Es una combinación única de cada uno, ¿no? Claro. Ajá. Y entonces luego sí me metí a estudiar publicidad, marketing, Ok, business, ok, todo eso. ok. Y luego, después de la muerte de mi hijo, Mm, me empecé a interesar en toda esta parte de la psicología. Y ok. es ahí a donde tú entras en mi vida. Y tú has sido una de mis grandes mentoras, Ay, ay, la verdad. te lo ¿Sí? agradezco mucho. Y te Gracias. agradezco en el fondo del alma tu amistad, tu ejemplo, tu guía, Ay, tu gracias. alegría, ¿no? Muchas gracias. Y volvamos entonces, ¿cómo te metiste a trabajar con los líderes? Sí, mira, entonces, de ahí viene, de esta combinación. Ujú. He sido ese líder ah, exitoso y despreciable. Ah, ¡ay, qué fuerte frase! Me llegó. Hablando de impacto emocional, Sí, exitoso y despreciable. ¡Auch! sí, sí. Y por otro lado, he sido el que ha buscado su humanidad Ok. y ha encontrado a, a mentores y mentoras como tú en mi vida que me ha ayudado a encontrar ese otro lado. Y entonces es esa combinación Ujú, de haber sido parte de esa tribu ujú. y también el haber construido otra realidad de entendimiento que juntándolos realmente encuentro a donde hay sentido en mi vida, porque si vamos a transformar el mundo, pues cada uno de nosotros necesitamos encontrar nuestro lugar. Ujú, Y mi lugar es precisamente en el mundo de los negocios. ujú. Para mí los directores y las directoras generales son los multiplicadores. Tú agarras a una de estas personas que tiene una empresa con 100, 1000, 10,000, Wow. 100,000 personas Ajá. y multiplicas, Ujú, multiplicas en una forma extraordinaria. Muchos de los líderes que hoy estoy guiando, pues tienen decenas de miles de personas dentro de sus empresas ujú. y un esfuerzo bien enfocado transforma cientos de miles Ujú. de ¿Y, familias. y en qué dirección los transforma? ¿Por qué te llaman? ¿Cuáles son las transformaciones que quieren ver en sus empresas? Y en las personas que las constituyen, claro. En el fondo, todos quieren ser más exitosos. Ahora, ¿qué significa el éxito? Pues significa para mí y para Sí. las personas que me dan pues, el honor de poder acompañarles en este viaje, es generar riqueza profunda y duradera Mm, y, y trabajar de una forma económicamente eficiente, pero generando este valor real, profundo y duradero dentro de la sociedad. ujú. Entonces, es esa combinación de que no es una caridad, tú requieres generar recursos para poder transformar, pero necesitas generarlos en una forma digna, en el cual generas más valor que el que tú extraes del sistema. Mm, ujú. Qué bonito. Y entonces, esa es la base. Ujú. Y cuando me busca algún nuevo cliente, mi primera reunión con ella o con él es ver cómo los descalifico. ¿Por qué no ¿A quiero qué te trabajar con refieres? ella
con él. ¿En tu mente o No, explícitamente en tu conversación con ellos? explícitamente hay una entrevista de descalificación. Okey. Y entonces necesita haber un proceso de selección mutua Ujú. Y de para tu que lado, ¿cuáles son los criterios para tu parte de la selección? mi parte de la selección es que quieran generar más valor que el que extraen del sistema. Okey, ¿Sí? okey. Mm, Así de sencillo y ujú, así de difícil, ujú. porque si tú ves, ah, uno como consejero de empresas, ah, hay reglas en las cuales si tú no generas más riqueza, tú incluso puedes terminar en la cárcel, ¿no? En- en- ¿Por qué? en- pues porque tú como consejero te comprometes a estar ahí para generar riqueza para el grupo. Ujú, Entonces, ah, va en serio el asunto. ujú. Y entonces, pero ¿cómo se genera esa riqueza? Es el tema. Y entonces ahorita estamos en un momento mágico en la historia de la humanidad. Nunca ha habido más oportunidad para generar riqueza en una forma eficiente, inteligente y trascendente. En toda la historia estamos en un cambio de, de época. Y Cuéntanos, en, cuéntanos más de esto. ¿Por qué dices que es una oportunidad increíble? porque la tecnología está dándonos la capacidad para transformar todas las cosas que una sociedad industrial se llevó entre las patas viendo cómo extraer más valor que el que generaba. Mm, Y entonces, uh, si tú ves el mismo estado de resultados, pues ve al ser humano como un gasto y la maquinaria como un activo. mm, mm. Y, y entonces, partiendo desde ese mismo lenguaje, la naturaleza como una cosa para explotar, Como materia prima, ¿no? Ujú, ¿sí? ujú, Entonces, hay toda una serie, los mismos animales, mm. ¿no? Para ah, poder criar pollos todos juntos y vacas lecheras que no se pueden mover y todo un sufrimiento alrededor, ah, que, que es una barbarie, la verdad. Y entonces estamos entrando en una época en la cual todas esas cosas que las hemos justificado, pero que nos están costando hoy con el calentamiento global y una crisis humana nunca antes vista. Digo, tú lo sabes igual que yo, chicos de 12, 13 años con depresión. ¿Quién se hubiese imaginado eso cuando tú y yo éramos niños, ¿no? Y sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de solucionar todo eso. Y la tecnología nos puede ayudar con muchos de los daños que hemos hecho al medio ambiente. Saqué un blog hace un par de semanas presente sobre eso, sobre toda la cuestión de granjas verticales y uh, carne de laboratorio y toda la cuestión que hoy existe para poder darle tregua a la tierra. Ujú. Y luego por la parte humana, pues todo esto de la multiplicación de esa inteligencia, convenciendo a unos cuantos que tienen la capacidad de multiplicar y utilizar la tecnología para poder hacerlo, lo que tú y yo estamos haciendo aquí. Ujú. Cuando antes pudiésemos tener esto que toda tu
gran audiencia, pues pueda ver a tus amigas y amigos y escucharlos, que tú los puedas traer esto, ¿no? Y entonces todo esto se vuelven multiplicadores. Y si vamos creando comunidad, entonces todo esto se multiplica, y al formar a los adultos, que esto lo lleven a sus hogares y que sus hijos vean a sus padres y madres que están aprendiendo, que tienen propósito, que vamos llevando principios de vuelta a la familia, está maravilloso. Y mucho de ese trabajo rutinario, que antes era pues lo que hacíamos, pues hoy lo hacen las máquinas, y podemos nosotros empezar a ser más creativos y añadir más valor, y a servir a los otros seres humanos, y poder estar ahí ayudando a la gente que necesita ayuda, y a través de ayudarnos a nosotros. Y entonces crear ciclos virtuosos que generan riqueza, que la gente que trabaja dentro de las organizaciones se sienten honradas de estar ahí, que las personas que compran sus productos se sienten inspirados y cuidados. Y empezamos a generar una sociedad mucho más propositiva, y que un mundo mejor, y vamos a bajarle esa locura, todo ese sufrimiento inútil que vemos por todos lados, y que tú y yo estamos dedicados a ayudar a aliviarlo. Me hiciste recordar que siempre te ha interesado la innovación, ¿no? Y me dieron ganas de... Has hablado que tienes sesiones de coaching 1-a-1, pero también haces capacitaciones con grupos grandes, ¿no? Sí. ¿Cuáles son algunos de los temas? Si yo te fuera a contratar y viera en tu página, que por cierto te voy a preguntar cuál es tu página, ¿de qué temas das capacitaciones y charlas? ¿Cuáles son algunos de los temas que más te interesan en este momento, Mac? Pues mira, mucho de lo que hago con las empresas es la transformación de los equipos de dirección. Okay. Entonces los llevo a través de un proceso de irse conociendo, humanizando la empresa, y luego definiendo una serie de objetivos trascendentes que hago que grupos multidisciplinarios se comprometan para poder sacarlos adelante. Okay. Entonces no es tanto que ofrezcas una conferencia, sino que facilitas ciertos procesos. Sí, sí, ¿no? Luego conferencias, pues sí, doy conferencias sobre liderazgo, sobre networking, sobre creatividad, que es una nueva que ahorita estoy dando, que está divertidísima. Okay. Y entonces, toda la parte, si tú ves lo que requiere una empresa para ser exitosa, Sí. pues requiere, por un lado, tener a gente sana en el cuerpo y en la mente, ¿no? Luego también me meto mucho a la parte del cuerpo y la salud, ¿no? Y entonces la relación mente-cuerpo, pero luego toda esta parte de creatividad que hoy se necesita. Entonces he desarrollado una conferencia en la cual llevo a las personas a entrar en diferentes estados de conciencia a través de cosas tan sencillas como la respiración, ¿no? Les pongo ejercicios de lo que te enseñan en el teatro de la improvisación, que eso ayuda muchísimo a que la gente salga de esta actitud, porque muchas veces nosotros estamos en una conversación con alguien y no estamos escuchando. Estamos ahí buscando la palabrita para que yo pueda meter mi cuña y decir sí, pero, ¿no? Y el teatro de la improvisación es sí y. ¿Cómo construyo sobre lo que tú has hecho? Y entonces les llevo a través de todos estos procesos creativos que son básicos, y tomo cosas de otras industrias y las llevo hacia la empresa para ayudar a hacer la empresa pues muchísimo más
eficiente en base al desarrollo de su humanidad, ¿no? Y entonces el de networking está buenísimo, ese enseñar a la gente cómo relacionarse, ¿no? ¿Cómo genero rapport de inmediato? ¿Nos puedes dar un tip? Claro, pues ahí, por ejemplo, los tengo en una audiencia y digo, a ver, voltea a la persona a tu lado y dile, oye, yo soy una persona tímida. A mí me cuesta relacionarme con gente desconocida. ¿Eso te pasa a veces a ti? Y, ¡oh, hermana, hermano! ¿No? Y luego los pongo en pequeños grupos de 3 y les digo, a ver, ¿qué te hace a ti una persona memorable? Qué Cuenta buena alguna, pregunta. ¿no? Uh-huh. Alguna historia de tu vida. Uh-huh. Y entonces, 1 minuto cada uno. Y después de 3 minutos, este grupo ya son los mejores amigos del mundo. Ya no los puedo callar. Y es toda esa parte de descubrir nuestra humanidad. Pero luego también les doy tips de cómo aprovechar eventos. ¿Tú quieres hablar con el conferencista? Uh-huh. No esperes hasta después de su conferencia, llega antes. Está ahí esperando, ¿no? Y abierto para hablar con quien tú quieras. ¿Cómo te conviertes tú en una persona que persiguen los demás, ¿no? Uh-huh. Pues entonces estás en el evento, vuélvete el bloguero, ¿sí? ¿Cómo vas creando tu contenido en el cual entrevistas a gente? Lo que tú estás haciendo aquí conmigo. Esta acción que tú haces te convierte a ti en una líder de opinión, ¿no? Y es muy sencillo y es bonito, ¿no? Entonces, enseñarle a la gente, pues, todo lo que tiene a la mano. Por ejemplo, las relaciones que tú tienes. Muchas veces no sabemos capitalizar las personas con las cuales fuimos a primaria, secundaria, universidad. Uh-huh. Los padres de los amigos de nuestros hijos. Eso les digo a mis alumnos en la universidad, que la Sí, mayoría de los adultos nos gusta hablar con los jóvenes, ¿no? claro, claro. Uh-huh. Y entonces hay un mundo ahí afuera, además de las redes sociales, para poder capitalizar. Uh-huh. Y entonces toda la parte de cómo comunicas, todo ese tipo de cosas. Entonces, si vas viendo, voy poniendo los bloques de construcción. Uh-huh. Incluso para algunos clientes les enseño a hablar en público. Y entonces tengo un curso de cómo crear una conferencia, cómo dar esa conferencia, cómo manejar el escenario y después, durante 3 meses, la gente después hago que se vayan filmando y los grupos se van autoapoyando para ir adquiriendo las habilidades para poder comunicar bien. Y eso también lo hago con muchos directores generales, porque finalmente ya el director general, su gran labor ahora es comunicar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cositas que cuando las vas juntando, pues vienen a ser las piezas que van juntando para construir un ser humano con capacidades y una empresa funcional. Okay. Te quiero preguntar algo. Mientras hablábamos de networking, me acordé de un colega que admiro mucho, que habla de la diferencia entre las relaciones personales e instrumentales, que en las relaciones instrumentales vemos al otro como un medio que nos ayuda a lograr nuestro fin. Y al escucharte hablar sobre networking, me entró esa duda de si no hay gente que piense que el networking es usar a los demás. Creo que no lo es, pero me interesa tu perspectiva de cómo se puede aprovechar el networking y mantener lo humano de las relaciones. Es que, mira, si tú vas con el objetivo de usar, la gente se siente usada. Y entonces se vuelve una transacción comercial. Tú qué me das y qué te doy. Claro, no es lo que queremos, ¿no? Pues no. Digo, te funciona hasta cierto nivel. Y luego lo que pasa es que nos convertimos en amigas y amigos del puesto y no de la persona. Uh-huh, uh-huh. Muchas personas cuando dejan un puesto dicen,
Oye, pero tú antes me hablabas cada Sí, semana y me sí, invitabas a algo. Discúlpame, era amigo de tu puesto, no tuyo, ¿no? ajá, Entonces, pero es precisamente en entender al ser humano que construye esas relaciones trascendentes. ujú. Entonces, nunca te vas a equivocar con acercarte a la humanidad. Ok, qué bonito. Nunca te Sí, vas a equivocar al acercarte a la humanidad, qué bonito. Oye, el otro que te quería preguntar hace un momento, que dijiste, bueno, son cositas, pero yo no siento que sean cositas. Una de las cosas que me impresiona de ti es que sabes mucho de muchas cosas. Y te quería preguntar, ¿cómo le haces para estar actualizado y para saber de tantas cosas, de comunicación, de neurociencias, de negocios, de tecnología? ¿Qué nos puedes contar? pues me leo un libro por semana. Wow. Esa es una disciplina que llevo ya hace 20 años, ¿no? ¿Cómo la desarrollaste? Para los que no logramos uno a la semana, ¿cuál es el secreto para leer tanto? Es darte una hora de lectura diaria. Ok. ¿Sí? ¿Usas algún Ahora, método de lectura rápida o algo así? mm, mucha de mi lectura la hago a través de audiolibros. Ok. ¿Y se te queda igual, Mac? Porque yo siento que a mí se me queda más lo que leo que lo que oigo, pero No, no sé si no, cada quien es diferente. mira, yo escucho mucho audiolibro y, ah, por ejemplo, en la mañana Ujú, escucho audiolibros cuando saco a pasear al perro. ujú, No me subo al coche sin un audiolibro. ujú. Entonces he generado una disciplina en la cual hay ciertas actividades que conllevan un proceso de aprendizaje. Ok, ¿No? Y entonces, y luego también, cuando hay un audiolibro que me llama la atención, compro el libro físico ok. y entonces interactúo entre el libro Ujú. y el audiolibro y luego blogueo acerca de lo que estoy aprendiendo y Mm, lo ujú. voy integrando a mis conferencias. Ok. Entonces, es eso, finalmente. Y luego también tengo, tengo rachas en las cuales, bueno, estos meses fue de tecnología Ok. y me meto mucho a la tecnología y, y encuentro hilos Ujú, y voy jalando el hilo, ¿no? Cada libro te habla de otros libros y ujú. entonces vas descubriendo de los autores que te inspiran, ¿qué nos inspiró a ellos? Ok. ¿No? Por ejemplo, acabo de leer un libro de tecnología maravilloso de Ray Kurzweil ¿Cómo se llama? y se llama The Singularity is Near, ¿Y a qué se ¿no? refiere? Pues la singularidad es lo que él define que cuando se funde la biología y la tecnología. Mm, ujú, Y ya el ser humano es esa combinación. ujú. Y él predice que pues para el año 2043 ya existirá eso. Y que para el año 2029 ya estaremos teniendo las primeras interfaces funcionales del cerebro y tecnología, ¿no? Si tú ves, Elon Musk ahorita tiene su empresa en la cual está metiendo chips dentro del cerebro de la gente, les hace una pequeña operación. Hace como 3 meses el FDA permitió que el primer ser humano pudiese ser intervenidos con esta tecnología, ¿Con qué fin? pero O sea, para lograr qué. que tú conectes tu mente a la nube. Wow. Y entonces Entonces eso no va, digo, espérame, lo voy a googlear, sino que lo voy a googlear así, mentalmente. así Ujú, es. ujú. Y se prevé que eso va a aumentar nuestra capacidad de raciocinio por 1000. Imagínate, ¿no? Wow. Imagínate la riqueza que vamos a poder descubrir a través de toda esta sabiduría de los siglos
que está a nuestra disposición. ¿Cómo podremos encontrar nuevas cosas entre cosas existentes? Y entonces eso se me hace súper excitante, ¿no? Te tengo que confesar algo. Me di cuenta del contraste entre nosotros porque te veo a ti entusiasmado y la verdad yo pensé, qué miedo. O sea, sí me da mucho miedo esa parte de que nos implanten un chip y quiero saber más de por qué tú lo encuentras más emocionante que atemorizante. El temor Uh-huh. es lo opuesto del amor. Pero las máquinas esas tendrán amor por sus receptáculos, para nuestros cerebros. Son nuestras criaturas, ¿no? Uh-huh. Y además, cuando nos fundimos nosotros con ellos, ya no habrá distinción. Uh-huh. El gran temor que existe con la tecnología Uh-huh. es cuando la vemos diferente a nosotros. Okay. Y entonces hay todo este miedo de que la tecnología va a venir a matarnos, a A dominarnos, a dominar, decir ¿no? Uh-huh. que el ser humano es una pulga que está destruyendo el mundo y Uh-huh. que si la destruyo el mundo va a florecer. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Y tiene cierta razón, tiene cierta razón, porque si tú ves a la inteligencia artificial como una forma de vida no biológica, Uh-huh. pero una forma de vida, y todas las formas de vida buscan sobrevivir y Sí. desarrollar. Uh-huh. Entonces, efectivamente, ¿qué le alimentamos hoy a la inteligencia artificial? Le alimentamos la pornografía, le alimentamos el juego, le alimentamos la explotación del ser humano y finalmente le alimentamos la guerra. ¿Okay? Una serie de aspectos oscuros de nuestra humanidad. Uh-huh. Pero si al mismo tiempo le alimentamos la compasión, el amor, la sabiduría, la trascendencia, entonces va a querer cuidar a sus padres, que aunque sean inferiores, son bellos y vale la pena preservar. ¿Okay? Eso si lo ves desde afuera. Ahora, cuando lo ves desde adentro y estamos co-creando juntos, entonces viene una época de abundancia. Sí va a haber ahorita algunos años de conflicto y lo estamos viendo. Toda gran época da el paso a través de la violencia. Y estamos viendo cada vez más guerras en todas partes del mundo y desafortunadamente esto es un proceso que se va a ir desarrollando porque tú y yo no hemos logrado influir suficientemente en los seres humanos para acabar con ese miedo, y el miedo lleva a la destrucción. Al nivel en el cual hagamos que la gente crea y adquiera amor, entonces salvaremos primero a nosotros y después a los demás. Entonces tenemos que trabajar mucho en ese amor, con el entendimiento que estamos en una época de cambio, y el cambio vendrá o por la evolución o por la revolución. Tú y yo somos seres de evolución, pero si esa evolución no va suficientemente rápido, vendrá la revolución, pero el cambio se dará, ¿no? Pero
después de que se dé, imagínate que la tecnología va a poder entender, ya que nos metemos en las computadoras cuánticas, los principios de la fotosíntesis. Cuando entendemos los principios de la fotosíntesis, entonces, Eso ya se entiende, ¿no? sí, ya no habrá escasez de comida. Ujú. ¿Ok? Y cuando podremos entender los principios de la fusión, Ujú. Toda la energía. no habrá falta de energía. ¿Sí? Entonces, los grandes problemas de la humanidad, energía y comida, están a la vuelta de la esquina en solucionarse. Y la vida humana tomará una nueva dimensión de muchísimo más valor hacia la creación que hacia el egoísmo y la destrucción. Entonces, por eso yo tengo esperanza. Ujú. Y lo veo muy claro y quiero ser, y soy parte de ese cambio. Entonces, que no te dé miedo. Pero no me da solo miedo, me da emoción y miedo. Pero me has puesto a pensar mucho. Max, siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo y en tu caso, si lees un libro al día, ¿cuál es tu libro esta semana? ¿El que acabas de Bueno, mencionar o algún otro? mira, hay tres. A ver, Uno que acabo de leer y me he leído tres del mismo autor, se llama The Anatomy of Peace. la anatomía, qué bonito. ¿Y quién es el autor? Es de Arbinger Institute, que en vez de que lleve el nombre de la persona, lleva el instituto. Ok. Y es un libro que ya tiene ciertos años, pero se me hace de una sabiduría que plantea la solución de la paz Ujú. en un escenario de un israelita y un palestino, Ujú. cuyos padres en ambos casos fueron asesinados El eh, otro la, mundo, bueno. por el otro grupo, ¿no? Y cómo llevan a chicos en una experiencia de 2 meses en el bosque para poder recuperar su humanidad, pero que empieza siempre por ayudar a los padres de los niños a volverse humanos, porque dicen, sí, aquí me trajiste a tus niños problemas, pero el verdadero problema eres tú. Qué bonito. Y entonces, un libro muy sabio, hay el de Ray Kurzweil, absolutamente, y estoy reiniciando un curso sobre inteligencia positiva. El Mm, tercer libro se llama Positive Intelligence de ese lo conozco. Shirzad Ujú. Sharmin, Ajá. que es buenísimo. Y terminé el año pasado ya el curso de Black Belt en eso y Ah, del Black. sí, Ujú. estoy metido en eso. Ah, qué interesante. Entonces esos son tres libros Está en que español el de inteligencia positiva, ¿sabes? um, Bueno, lo podemos buscar, pero se sí, llama sí Positive lo he Intelligence. buscado en español y no lo he encontrado, ¿no? Pero, pero es un tema fundamental. Claro, y muy Y, alineado con lo que haces. entonces, si ves un lado, estoy leyendo algo de política, Sí. otra cosa de tecnología y otra Ujú. cuestión de inteligencia emocional. Sí, Y, sí. y entonces es este crisol Ujú. de diferentes temas Ujú. que en el fondo todos están relacionados. Mm. ¿Dirías que eres un generalista, Max? Sí. Ujú. Pues, uh, o diría que soy un ser humano, caray, que el problema muchas veces es que nos vamos definiendo Mm, por cuestiones, nos vamos etiquetando. cierto. Bueno, yo soy culpable al hacerte esa pregunta. Maki, antes de despedirnos, eh, ¿qué idea nos podrías compartir para que la gente que nos escucha ponga en práctica en los próximos días algún
eh, algún tip o un experimento que pueda hacer que a lo mejor contribuye a ser más humano, a conectarse un poco más con su grandeza. Sí. ¿O más feliz? Yo creo que yo creo que aprender a respirar. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo podemos aprender a respirar? Más allá de lo que ya automáticamente traemos, afortunadamente. Sí. Meterse a entender el poder de la respiración Ujú. para tranquilizar la mente, para enfocarla, para proyectarnos. Es impresionante la ciencia y el arte detrás de la respiración, que es lo primero que hacemos cuando nacemos Sí, y lo último que dejamos de hacer cuando nos vamos. así Y es. entonces, cuando tú aprendes a manejar tu respiración, aprendes a manejar tu mente y tu cuerpo. Por ejemplo, si tienes un problema de digestión, Ujú, respiras y la digestión funciona. Tienes un problema de estrés, ujú. respiras y lo logras manejar. Tienes un interés en la parte espiritual. Yo, por ejemplo, dentro de el taller, la conferencia más bien, pero le meto siempre ejercicios de taller de creatividad. Ujú. Les pongo un ejercicio de 5 minutos para darles una probadita de respiración. Y entonces les hago respirar durante 5 minutos, que es panza, pecho, suelta. Y luego, después de un par de minutos, los hago reír durante 30 segundos. Y luego otra vez. ¿Cómo es el panza, pecho, suelta? O sea, Eh, inhalas hasta la y, panza, y, luego hasta el pecho. ¿O cómo? primero llenas la panza, Ajá. luego el pecho y luego sueltas. Y entonces eso te hace una respiración completa y todo por la boca. Y Ok. no este ejercicio, cuando lo haces ya en forma, es de media hora, Mm, ¿no? Pero con 5 minutos sueltas todo el aire y te quedas sin aire. Bueno, el de media hora, mm, digamos ya en forma, ¿no? ujú. Y te quedas sin aire un par de minutos, Como bucea, porque como has buzo. sobreoxigenado el cuerpo, ¿no? Y entonces, 2, 3 minutos sin aire y entras en un lugar de a dónde venimos y a dónde vamos. Tocas el infinito. Wow. Y en este estado de, de paz, de sabiduría, de profundidad, entiendes que todo está bien. Entonces la respiración te lleva a muchos lugares. Y, Dices, y, perdón, y, sí, entonces tomar lo más sencillo, lo más evidente y llevarlo a convertirlo en un arte y una ciencia. Te corté la palabra, no, yo Margarita. a ti, perdón. Es que cuando dices que aprender a respirar, me pregunto, ¿pero cómo? Me imagino que hay muchas escuelas, muchos métodos. ¿Cuál es una manera de aprender a respirar? Por ejemplo, estas técnicas que tú decías. Mira, uh, mucho de la yoga, Ok. hay yoga especializada en la respiración, Ujú, es un buen lugar. Y hay muchas yogas que no tienen que ver nada con la parte religiosa. ujú. Simplemente es el arte y la ciencia de la respiración. Ok. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un maestro de respiración Mm, en el cual a veces tomo cursos de inmersión profunda de respiración con él. Entonces, hay mucha información, simplemente
el, el secreto es empezar. Con casi todo en la vida, ¿verdad? El ponerte el objetivo Ajá. de respirar 5 minutos cada día. Hay por ejemplo, una grabación que puedes bajar de Spotify, que simplemente es el ritmo normal de respiración. Y entonces son campanitas y entonces ¡ting! Y respiras, ¡ding! Y exhalas. Okay. Y son 5 respiraciones por minuto. Wow. Y entonces ese es el ritmo normal del cuerpo. Incluso se pusieron a estudiar esos ritmos de respiración y encontraron que los cantos gregorianos estaban en esa frecuencia. Qué bonito. Entonces, buscar pequeños en YouTube, en Spotify, en todos lados, cosas que son ejercicios de respiración. Okay. Y dedicarle 5 minutos diarios hasta que empiezas tú a empezar a adquirir ese ritmo y luego ir viendo cómo aplicas esa respiración. Mira, ahí te va. Entonces, si tú quieres energetizarte en la mañana, inhalas el doble de tiempo de lo que tú exhalas. Okay. Si tú quieres tranquilizarte en la noche, exhalas el doble de lo que inhalas. ¿Sí? Es ciencia pura. Y durante el día buscas el equilibrio entre inhalar y exhalar. Y entonces ahí tú empiezas a tener los controles sobre tus emociones y tu vida a través del elemento más cercano, profundo de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, les quiero dejar con algo. Regresemos al principio y encontrar que en lo sencillo está lo profundo. Qué bonito. Mac, antes de despedirnos, has mencionado tu blog, hemos hablado que ofreces cursos. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿En internet, en las redes? Sí, mira, me pueden encontrar en LinkedIn, que es la red que más utilizo, como Mac Krupensky, ahí me encuentran. Y también, pues, krupensky.com es mi sitio y ahí se pueden inscribir a mi blog. Y pues comuníquense conmigo, ¿sí? Probablemente a través de LinkedIn o el blog, el sitio son los dos lugares más cercanos, pero como es un grupo tuyo y entonces gente querida, les dejo mi WhatsApp, ¿ok? Si alguien quiere, sería el 55 13 53 39 07. Y ahí se pueden comunicar conmigo. Muchísimas gracias, Mac. Ha sido un placer ponernos al día, escuchar lo que estás haciendo, siempre es inspirador. Y bueno, quiero agradecer a las personas que nos acompañan hoy y decirles que si les gusta el podcast, que nos den like o que se suscriban y que lo recomienden, porque seguramente tú sabes que la manera en la que la mayoría de las personas empiezan a oír un podcast es porque alguien se los recomienda. Muchísimas gracias.